especialidad de topografía superficial y minera, quinto semestre, continuando con nuestras clases que habíamos visto en la semana pasada, el tema de Potenot, pero por el tema de la línea, de la saturación que se da en el internet, salía un poco borroso lo que se estaba explicando. Entonces, el día de hoy estoy haciendo un video para que ustedes puedan entender este sistema que se generó por los años 1600 con el científico, el cual lleva el nombre de este cálculo que se realizó, ¿no?, como unos le llaman Potenot, o Potenot, que es encontrar una coordenada desconocida de dos coordenadas conocidas. Este sistema se utilizó en Francia y se pudo realizar una triangulación en toda Francia que generó puntos geodésicos y delimitaciones tanto de lo que son las fronteras y de lo que fue el catastro para aquel tiempo, el cual dentro de la historia se generaron para cobro de impuestos, para entregar o equiditar terrenos entre los propietarios que muchas veces por los sistemas de unidades de medida quedaban insatisfechos porque todavía no se internacionalizaba lo que venía a ser el sistema de unidades de medida, que ustedes ya lo deben conocer. Rápidamente voy y explico lo siguiente. Tengo tres puntos: la coordenada A, la coordenada B, y quiero encontrar la coordenada P. No conozco la coordenada P, entonces yo estoy estacionado en esta coordenada, por lo tanto necesito conocer este punto. Para esto les quiero decir que la estación total Leica trabaja con este sistema. Seguramente muchos han podido ver la inversa o estación libre. A través de dos puntos conocidos, él genera una coordenada en un punto desconocido. ¿Cuál es la recomendación cuando hacemos este levantamiento? Fácil. Lo único que no debemos permitir es que nuestros ángulos sean demasiado agudos para que la estación total pueda, cuando hace la lectura, no genere el error que se puede propiciar cuando los ángulos son agudos. Siempre debemos enviar puntos que al generar la estación libre, sean ángulos abiertos y la estación total pueda calcular de manera correcta y no generar demasiados errores en su cálculo de estación libre. Entonces, la estación total utiliza este sistema rápidamente. ¿Por qué? Porque cuando él hace la lectura de un ángulo, un punto, él ya rápidamente pone distancias y a través de esas distancias y ángulos genera la coordenada del punto desconocido. Entonces, ¿qué hago? Como yo tengo mi coordenada conocida en A y mi coordenada conocida en B, tanto en X, lo pongo en el plano cartesiano de la siguiente manera. Le digo, agarro una coordenada conocida, que en este caso es A, y lo pongo en el plano cartesiano, en el eje y esto lo voy a orientar. Este eje Y está orientado al norte magnético. Y mi eje X, que me va a permitir también hacer un cálculo. Entonces, el punto A, yo lo pongo en el centro de mi eje cartesiano para que a través de él me empiece a generar los ángulos que yo necesito conocer, tanto las distancias que me van a permitir realizar este cálculo de la coordenada P que no conozco. Por lo tanto ya yo he ubicado mi norte magnético, ya estoy ubicado acá. Este es mi eje Y y este es mi eje X. Tengo coordenadas en el punto A en X y tengo coordenadas en el punto B de X y Y de A en X y Y. No conozco la coordenada de P ni en X ni en Y. Entonces, rápidamente empiezo a proponer la solución a este problema. Digo, para encontrar la coordenada del eje Y necesito conocer esta distancia, que vendría a ser la longitud de A a P. Necesito conocer esta distancia, no la conozco. Entonces,
rápidamente genero acá una variante en el eje X y le voy a decir que esta variante que está en el eje X y que va de A a P. También me voy a generar otra variante. Rápidamente necesito estas distancias en el eje Y. En esta variante le voy a decir que esta variante me va a servir en el eje Y de A a P. Esta es una distancia también. Entonces, rápidamente ya me voy dando cuenta que se me ha formado un triángulo rectángulo. Por lo tanto, este ángulo de acá vale 90 grados. Esta formación del triángulo rectángulo me va a permitir calcular o definir rápidamente a través de su ley de senos, ¿no? Me va a permitir definir las distancias y los ángulos que necesito conocer. Vamos por pasos. Ya tengo la variante en X, la variante en Y del punto P, del punto A P. Y voy a proponer lo siguiente. Entonces digo que la coordenada del punto P en el eje X, la coordenada del punto en el eje X es igual, va a ser igual a la coordenada de A en el eje X, a la coordenada de A en el eje X más la variante de X que está en este cateto de X en A. Listo. ¿Ya? La variante de X en A, P, porque la distancia es esta, A, P. Ya voy generando. Luego digo que la coordenada en el eje de P, en el eje Y, va a ser igual a la variante Y, perdón, a la coordenada de A en Y menos, ¿por qué? Porque esta variante, la cual va a ingresar acá, está en el lado negativo, menos la variante del eje Y en A, P, o sea, del eje Y de A a P. Listo, entonces ya tengo mi primera proposición de solución. Yo ya sé que la coordenada de P en el eje X va a ser igual a la coordenada de A más la variante, o sea, esta distancia que la voy a encontrar calculando, ¿no? Le voy a sumar esta distancia. Y la coordenada en Y de P va a ser igual a la coordenada de A en Y menos, le voy a restar esta distancia y voy a encontrar esto. Hasta ahí ya he encontrado también que tengo un triángulo rectángulo y voy a generar rápidamente mis cálculos o los ángulos que yo necesito. Entonces, se calcula los intervalos, ¿no? Como lo dije, en X será la longitud de AP, en X será la longitud. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra esta longitud? Se encuentra en el eje X, ¿no? Por lo tanto, vamos a calcular los intervalos, ¿no? De X, ¿no? Y este cálculo de los intervalos nos va a permitir encontrar la longitud de A a P. Pero para eso, yo me doy cuenta que acá tengo un ángulo. Acá tengo un ángulo. A este ángulo le voy a llamar el ángulo G. Listo. Hasta ahí ya me di cuenta que tengo el ángulo G. Y también tengo, aquí tengo el ángulo, ya los plumones también ya se están gastando. Aquí también tengo un ángulo, señores. Es el ángulo alfa. Este es el ángulo alfa. Y acá le vamos a decir que es el ángulo beta. Estos son ángulos conocidos, ¿no?
¿Qué más me doy cuenta? Que tengo un azimut. Tengo un azimut. Tengo el azimut de A a B. Ah, ya. Entonces voy encontrando ángulos que me van a permitir por el seno, por el coseno, encontrar las distancias que yo necesito, la distancia que yo necesito para calcular mis coordenadas en el eje X y en el eje Y. Muy bien. Entonces, para lo cual digo lo siguiente. Me doy cuenta de otro punto muy importante. Si yo, como topógrafo, estoy trabajando, en este caso, en grados centesimales, entonces la vuelta completa me va a equivaler a 400 grados centesimales. Pero si yo estoy haciendo el cálculo, digamos, con los grados sexagesimales, entonces mi vuelta completa no va a ser 400, va a ser 360 grados sexagesimales. Para cualquiera de los dos casos, la solución es la misma. Ah, ya. Entonces, ¿qué me doy cuenta? Que los ángulos que yo tengo como propuesta se están generando en la mitad de lo que viene a ser mi plano cartesiano. Entonces, la suma de todos estos ángulos, ¿cuánto va a ser? 200 grados. Entonces, yo lo que sé que todos estos ángulos van a sumar 200 grados en centesimales o 180 en sexagesimales. Ah, ya. Para cualquiera de los dos tipos, la solución es la misma. Entonces, ¿qué necesito encontrar ahorita? Necesito encontrar el ángulo G. Voy a empezar de este ángulo para que me permita calcular el resto de los ángulos también. Entonces, yo ya sé que todos estos ángulos son 200 o 180 en su defecto. Entonces, decimos, vamos a calcularlo en grados centesimales, ¿ya? En 200 grados. Vamos a suponer que estamos trabajando con un teodolito cenital que va de 0 a 400. Entonces, ya yo me di cuenta. Entonces, ahora voy a proponer acá lo siguiente. Voy a hacer una línea acá para proponer lo que se necesita. Entonces, yo sé que la vuelta completa, o sea, perdón, la media vuelta, que en este caso estoy trabajando con 200 grados centesimales, va a ser la suma del ángulo G. Esto va a ser igual a la suma del ángulo G más el ángulo alfa más el azimut de A a B. El azimut de A a B. Eso los tres ángulos van a sumar 200 grados. Por lo tanto, el ángulo G va a ser igual a el ángulo alfa, a este ángulo de acá, va a ser menos el azimut de A a B. ¿Correcto? ¿No? Entonces, el ángulo G, perdón, acá me estoy olvidando. ¿A quién le vamos a restar? ¿A quién le vamos a restar? Va a ser 200 grados menos el ángulo alfa menos el azimut de A a B. Eso va a ser el ángulo G.
1, 0. Entonces, yo ya encontré mi ángulo G, que sé que es 200 grados menos el ángulo alfa menos el azimut. La resta me va a dar la equivalencia al ángulo G. Ahora, ¿qué necesito? Necesito encontrar el azimut de A a B. Para esto he generado unas variantes en el lado X, variante de X en A a B y la variante de Y en A a B. Estas variantes me van a permitir calcular el azimut, ¿no? Realizando el arco tangente del ángulo opuesto, de la diferencia entre A y B. ¿Correcto? Del ángulo opuesto, de la diferencia del ángulo, ¿no? Del ángulo AB. Entonces, acá vamos a proponer lo siguiente. Entre la diferencia del azimut AB, entre la diferencia del azimut AB. Ya, entonces vamos a proponer lo siguiente. Tengo la media vuelta, tengo el azimut. Entonces, acá necesito G, el ángulo G. Esto le voy a restar 200, que es la media vuelta, ¿correcto? Y a ese 200 también le voy a restar el ángulo alfa, ¿no? Voy a restar G a 200, este 200 le voy a restar el ángulo alfa y le voy a restar el arco tangente, ¿de quién? De la variante de X en A a B, esto entre la variante de Y del punto A al punto B. Listo, señores. Entonces, el ángulo G menos 200, ¿no? El ángulo G, que voy a tener el valor de G, le voy a restar la media vuelta. A la media vuelta también le voy a restar el ángulo alfa. Y al ángulo alfa le voy a restar el arco tangente de la variante en X y la variante en Y de A a B. Esto me va a permitir encontrar, ¿qué cosa? El azimut. Acá voy a encontrar el azimut, ¿no? Entonces acá voy a encontrar el azimut. Listo. Ya tengo mi azimut, ya tengo mi ángulo G, por lo tanto ya conozco mi ángulo alfa. Ya conozco la variante AP, en X, en Y. También he generado algo similar aquí, ¿no? También, ¿para qué? Para que me ayude a calcular el azimut. Entonces, ¿ahora qué digo? Necesito calcular la longitud del segmento AP y esto lo voy a hacer con el teorema de senos. Voy a calcular, ahora sí, voy a calcular la longitud de AP y voy a utilizar el teorema de senos. ¿Qué me dice el teorema de senos? En un triángulo de un lado, en este caso de A a P, en un triángulo de un lado a AP, tengo un triángulo y tengo un lado de A a P, entre el seno del ángulo beta, en este caso, entre el seno del ángulo beta. ¿Esto qué vendría a ser? En este caso, esta es la hipotenusa, ¿no? Entonces, si esa es la hipotenusa, este es el ángulo, ¿qué necesito? Necesito generar un ángulo más acá que me permita hacer el cálculo.
acá tengo un ángulo, acá tengo un ángulo, entonces, ¿qué me dice? Voy a calcular la longitud de AP, voy a recalcar nuevamente para recordarnos esto por el teorema de senos. ¿Qué me dice el teorema de senos? El teorema me dice que una longitud, ¿no? Perdón, en un triángulo, tengo un triángulo, ¿no? Un triángulo, de un lado AP, de un lado AP, entre el seno del ángulo, entre el seno del ángulo B, entre el seno del ángulo B, opuesto será igual al otro lado del mismo triángulo, será igual al otro lado del mismo triángulo, será igual al otro lado del mismo triángulo, como puede ser AB por el seno opuesto, como puede ser AB. Entonces, ¿qué se va a generar acá? Acá voy a generar el ángulo gamma. Acá encontrar, necesito el ángulo gamma. Ya, entonces ahora necesito este ángulo para calcular esta distancia que tengo aquí, pero ahora necesito encontrar la longitud de AP, necesito encontrar la longitud de AB, para lo cual yo voy a proponer lo siguiente. Voy a decir, para encontrar mi longitud de AP, necesito saber el seno de B. Esto va a ser igual a la longitud AB sobre el seno de gamma. Acá yo encontré el ángulo gamma, ¿correcto? Entonces, para encontrar esta distancia, yo necesito conocer la distancia de AP entre el seno del ángulo B. Y para conocer la distancia de AB, necesito entrar en el seno de gamma. Entonces, esto no conocemos. No conocemos. Este seno sí conocemos. Entonces, necesito encontrar el valor del ángulo gamma para poder yo ejecutar este seno de este ángulo. Entonces, ¿qué digo acá? Voy a borrar esto. Entonces, ¿qué digo acá? Rápidamente, entonces, para calcular gamma, para calcular el ángulo gamma, necesito hacer lo siguiente. Yo sé que los puntos, el ángulo alfa, beta y gamma, al igual que esto, suman 200 grados. Yo digo que el ángulo, ¿no? Que el ángulo alfa más beta más gamma suma 200 grados sexagésimos, ¿correcto? Entonces, los ángulos conforman un triángulo, por lo tanto, el ángulo alfa, beta, perdón, más gamma van a sumar 200 grados, o en su defecto, 180 grados sexagesimales. Para los dos sistemas, el cálculo, o sea, lo que estamos realizando va a ser lo mismo. Entonces, gamma, el ángulo gamma, señores, entonces el ángulo gamma va a ser igual a 200 que es el valor de los tres, ¿no?
el ángulo más va a ser igual a 200 menos alfa menos beta. ¿Correcto? El ángulo gamma va a ser la resta de esto y me va a dar el ángulo gamma. Ya encontré el ángulo gamma. Pero ahora, ¿qué necesito también? Acá ya encontré gamma. Acá, para conocer, ya puedo, con la resta de este ángulo y este ángulo, ya voy a poder sacar el seno de gamma, porque ya yo conozco el seno de beta. ¿Correcto? Ahora, ¿qué necesito? Encontrar este segmento. Necesito encontrar este segmento. Y aquí nace una de las fórmulas que ustedes conocen y van a manejar siempre para que puedan definir entre dos coordenadas, ustedes puedan definir una distancia. Entonces, ¿qué van a hacer acá? Para calcular, voy a usar este color, para calcular la distancia de A y B, ¿no? De A y B, teniendo la hipotenusa, o sea, voy a calcular esta distancia de aquí a aquí, ¿correcto? Entonces, tengo este triángulo con 90 grados, esto vendría a ser, como dije antes, la hipotenusa. Entonces, ¿qué aplico? Ya saben, señores, teorema de Pitágoras. Y es aquí. Este es muy importante. ¿Por qué? Porque esta fórmula es la que se usa. Por ejemplo, ustedes están en un levantamiento topográfico. Su equipo topográfico no tiene. Mide la coordenada norte, cota, de un punto a otro punto. Y te preguntan, a ver, señor topógrafo, dígame la distancia que hay entre este punto y este punto. Entonces, agarras la coordenada y haces esta operación. Justamente esta es la forma, ¿no? Entonces ya nos podemos ir dando cuenta dónde nacen las formas. Entonces, ¿qué le digo? La distancia de A a B va a ser igual a la raíz cuadrada acá tenemos, ¿no? De la variante de A, perdón, la variante de X, la variante de X en A, de A a B, todo esto elevado al cuadrado. La distancia de A a B va a ser igual a la variante de X, en A y B al cuadrado. Esto más la variante en Y, aquí, señores, de A a B, esto al cuadrado. Y aquí ya encontré mi distancia de A a B. Ya encontré esta distancia por Pitágoras. Ya encontré esta distancia. Entonces, ya encontré la distancia de AB. Queda despejar la longitud de AB. Para calcular la coordenada TP, solo necesito despejar lo que tenía aquí. Esto. Entonces, ya conozco
la distancia de AB, ya conozco la distancia, y por lo tanto queda despejar la longitud AP para calcular la coordenada de P. Ya tengo acá también la distancia de AB, ya tengo el ángulo de, ya calculé el ángulo gamma, ya calculé el ángulo gamma, ya puedo sacar el ángulo gamma, conozco el seno de B y por lo tanto ya puedo calcular la distancia AP. Entonces digo ya lo mismo que dije acá. Entonces por lo tanto, aquí nomás, entonces por lo tanto, esto vamos a traerlo acá, vamos a trasladarlo acá. Digo AP, la distancia AP sobre el seno de B va a ser igual a la distancia de AB, que ya lo encontré, sobre el seno de gamma, que ya lo encontré. Por lo tanto, la distancia AP, la distancia AP va a ser igual, trazo una línea para hacer la división, a la distancia AB, por el seno de B, por el seno de B, de beta, entre el seno de gamma, el seno de B entre el seno de gamma. Esto ya me dio la distancia que yo necesitaba, que era la distancia de A a P, señores. Listo. Encontré la distancia AP. Y si encontré la distancia AP, ¿qué encontré? La coordenada X y la coordenada Y. Voy llegando al final de la solución de mi ecuación de triangulación por intersección de la recta simple. Entonces, digo lo siguiente, completo mi fórmula. Entonces, yo ya encontré mis primeras variantes y ahora vengo acá a mi segunda variante. Esto va a ser igual. Voy terminando, ya encontré la distancia P, ya encontré la distancia AB, ya encontré el valor de gamma, ya conozco el ángulo, entonces ahora sí puedo plantear lo siguiente. Digo, A en X, igual que acá, A en X, más el seno del ángulo G, que también ya lo conozco, ¿correcto? El seno del ángulo G, que también ya lo conozco, el seno del ángulo G. Por la longitud de A a P, que también ya lo conozco. Acá está. Por lo tanto, ya tengo la coordenada de P, en X. ¿Correcto? Ahora, digo A en Y, o sea, la coordenada de A en Y, más
o menos, señores, menos, acá es menos, ya saben por qué, menos el coseno del ángulo G que ya conozco. Esto por la longitud de A a P, que también ya conozco. Por lo tanto, ya encontré la coordenada de P en Y. Y asunto solucionado, y hemos solucionado la intersección de la recta simple por el método de Potenotte. Como ustedes pueden ver, necesitábamos hacer un análisis. Este es un análisis de cómo se ha calculado el punto P. En este caso ya tengo la coordenada en X y la coordenada en Y. Haciendo un resumen, tengo mis puntos, quiero calcular la coordenada de P, lo llevo a mi plano cartesiano y rápidamente, ¿qué le genero? Le genero las variantes de la longitud AP que no conozco, tanto en el eje Y y en el eje X. Para eso necesito conocer los ángulos tanto del azimut como del ángulo G que se forma en mi plano de cartesianos. Para eso digo que yo estoy trabajando o con 400 o 360, me doy cuenta que tengo la media vuelta que puede ser 200 o 180 en cualquiera de los dos casos, centesimal o sexagesimal. Luego, a través de eso, despejo G, que es un ángulo acá, y luego despejo gamma, que es el ángulo de acá, generando también variantes, tanto en B y Y, de lo que viene a ser el punto B. Luego de hacer ese cálculo, despejo gamma, encuentro el valor de gamma, y por Pitágoras encuentro la distancia de A a B. Encuentro la distancia de A a B. Entonces propongo rápidamente que la distancia AP entre el seno del ángulo B es igual a la distancia AB entre el seno de gamma. Esto me permite saber, o me va a permitir conocer la distancia AP a través de una operación cruzada de la distancia AB por el seno de B entre el seno de gamma, que me va a dar la distancia o la longitud de A a P. Por lo tanto, yo generé la primera ecuación, ¿no? En las variantes X y Y del ángulo P, y ahora genero esto, la coordenada de A en X más el seno del ángulo G que ya encontré también, y la coordenada de A en el punto Y menos el coseno del ángulo G, esto por la longitud de A a P, y ya tengo mis coordenadas de P, X y P, Y. Señores, entonces con eso hemos terminado esta clase. Vamos a ir nivelándonos poco a poco en lo que es la corrección de lo que viene a ser el sistema en nuestro módulo, y vamos a ir también, ahora vamos a ver en la próxima clase, vamos a ver el otro sistema de cálculo de Potenotte, también por otro sistema que también es muy conocido. Entonces, los espero en el próximo video. Chao.